Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Hoy vamos a desarrollar el podcast número 220 de su programa Vanguardia Obrera. Saludamos a la audiencia, a los que ya nos están acompañando en el chat. Los invitamos para que compartan esta transmisión, para que inviten a todos sus contactos. Y saludo cordial a los compañeros del equipo técnico y a mis compañeros de mesa. Bienvenida, compañera Adela. Bienvenido, José. Gracias, Ricardo, por tu bienvenida. Un saludo a José también, al equipo técnico y a todos nuestros seguidores. Bienvenidos. Muy buenas noches a mis compañeros de mesa y por supuesto a los compañeros que ya nos acompañan en esta nueva emisión. Muy bien, hoy vamos a desarrollar el tema de la campaña internacional contra la operación Qajar, relacionado con esa importante guerra que se está desarrollando en ese país lejano, pero tan cercano a nosotros también, en la India. Antes de entrar en materia, vamos a escuchar el resumen de las más importantes noticias trabajadas por nuestro compañero Leonardo. Bienvenido, Leonardo. Lo más destacado de la semana. Hola amigos de Vanguardia Obrera, estas son las noticias para este episodio. En Estados Unidos, las protestas contra la política migratoria de Donald Trump se han agudizado a niveles no vistos en décadas. La combatividad del pueblo estadounidense y de los proletarios migrantes demuestra que la contradicción entre el proletariado y la burguesía es la principal en el mundo. La violencia revolucionaria del pueblo, especialmente en Minneapolis, es la forma en que se muestra la indignación contra los asesinatos que han cometido los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE y de la patrulla fronteriza, como los que ejecutó contra René Good y contra el enfermero Alex Pretty, mientras que ejecutaban sus operaciones de persecución contra los inmigrantes. Igualmente, las imágenes de la detención del niño de 5 años, Liam Conejo Ramos, encendieron las protestas en varias ciudades de Estados Unidos, como Nueva York y Chicago. Trump y su banda de criminales del ICE están levantando pesadas piedras que tarde o temprano caerán sobre sus propios pies, debilitando desde adentro a la bestia imperialista. Destacamos la unidad de la clase obrera estadounidense que acude en solidaridad de sus hermanos de clase migrantes y enfrentan, como si fueran uno solo, a su enemigo en común, el ICE y todo el sistema capitalista que no es capaz de garantizarle siquiera unas condiciones de vida decentes a sus esclavos asalariados, que les permita reproducir su fuerza de trabajo para seguir superexplotándolos diariamente. La relación entre Colombia y Ecuador sigue tensa, después de que se hicieran deportaciones masivas de presos colombianos desde Ecuador el año pasado, algunos de ellos detenidos bajo procesos cuestionables que amplificaron el malestar y pusieron sobre la mesa la complejidad de las relaciones bilaterales en materia migratoria y de derechos humanos. Colombia y Ecuador, que comparten una extensa frontera con constantes flujos de migrantes, desplazados y actividades ilegales, tuvieron su primer encontrón cuando el gobierno ecuatoriano de Noboa deportó a más de 800 presos colombianos que se encontraban en cárceles del Ecuador sin ningún tipo de coordinación con el gobierno de Petro. Tras de esto, se desencadenaron una serie de medidas por parte de Noboa contra Colombia, como imponer aranceles del 30% a las importaciones desde Colombia a partir del 1 de febrero, frente a lo que Petro respondió también con aranceles del 30% a productos ecuatorianos y con la suspensión de la venta de electricidad al Ecuador. Ahora, Noboa incrementó en 300% la tarifa del transporte de petróleo de Colombia por el oleoducto transecuatoriano usado por Ecopetrol. No pasa desapercibido el hecho de que Joseph Humid, subsecretario adjunto de Defensa Nacional de Estados Unidos, visitó la capital ecuatoriana, Quito, y se reunió con el gobierno de Noboa para establecer controles y medidas que supuestamente ayuden a controlar el narcotráfico, lo que demuestra la injerencia yanqui en este conflicto y lo lacayo que es el gobierno de Noboa. Por ahora, el pueblo de ambos lados de la frontera paga los platos rotos de una disputa en la que de fondo están los intereses de Estados Unidos por controlar geoestratégicamente esa parte del mundo, como parte de los preparativos de una posible guerra mundial interimperialista. Y para finalizar, hay que mencionar el caso de las 2 lanchas ambulancia que el gobierno de Petro compró por 1.680 millones de pesos que fueron entregadas en Maicao, La Guajira, un municipio sin mar ni ríos navegables y ubicado a hora y media por tierra del puerto más cercano al río Hacha y que además serán operadas por el Hospital San José de Maicao de mediana complejidad. Todos estos líos, que al final representan jugar con la salud,
es decir, con la vida del pueblo del norte del país, se solucionarían si existiera un verdadero sistema de salud en Colombia al servicio de las masas trabajadoras y no del capital financiero que representan las EPS, pues entonces hace rato se hubiera construido una red de hospitales y clínicas de calidad que le den cobertura a esas zonas al norte de Colombia, que hoy tienen que trasladar por mar y tierra a una persona enferma por horas para poder recibir la atención médica. No nos sumamos a la hipocresía de las clases dominantes y sus representantes políticos que hoy posan de supuestos ejemplos de la lucha contra la corrupción, porque ellos, sobre todo la mafia en el poder, son los más corruptos de todos. Sin embargo, una de las limitaciones del gobierno reformista fue que no pudo acabar con la Ley 100 que le entregó la salud al capital privado en detrimento de la salud del pueblo. Estas fueron las noticias en Vanguardia Obrera. Bueno, esas fueron las noticias a cargo de nuestro compañero Leonardo. Recordemos que básicamente lo que está sucediendo en esa situación tensionante con Ecuador, pues es bastante complejo. De hecho, no es el 300% que sube pues el transporte petrolero, sino el 900%. La ministra ecuatoriana de Ambiente y Energía, Inés Manzano, precisó que la tarifa subió de 3 a $30 por el sistema de oleoducto transecuatoriano. Entonces, pues así van las cosas. Y antes de que entremos en materia, compañeros de mesa, pues me gustaría sí hablar de un tema bastante importante del que hemos hablado incluso también en los últimos episodios de Vanguardia Obrera, y es la defensa del salario mínimo vital. Efectivamente, nosotros hemos dicho acá que todos han salido a lloriquear por el aumento que ni siquiera cubre la canasta familiar de una familia obrera, pero que sí todos los capitalistas y diferentes opositores, incluso al gobierno, han salido pues a criticar, a demandar, a entutelar, etcétera, etcétera. Entonces, pues las centrales sindicales han convocado para el día de mañana, 28 de enero, movilizaciones, plantones, encuentro para defender en las calles el salario mínimo vital, lo mínimo que se debió haber hecho desde hace rato, pero bueno, está convocado para mañana y creo que desde Vanguardia Obrera nosotros nos sumamos a esa defensa del salario mínimo vital y los invitamos también a nuestros seguidores a participar de esta lucha de manera independiente. De lo que sabemos, pues en Bogotá el encuentro es a las 4 de la tarde en la Plaza de Bolívar frente al Palacio de Justicia. Por ahí ellos hablan también de asistir a todos los palacios de justicia en las diferentes ciudades, pero ya han sacado pues algunas imágenes de convocatoria, por ejemplo en Manizales también el 28 de enero a las 4 de la tarde en el Palacio de Justicia Fanny González, y gran plantón en defensa del salario mínimo vital el miércoles 28 de enero frente al Palacio de Justicia en Cali. Ese sí va a ser a las 10 de la mañana. En la medida en que sepamos pues o que haya más información, por supuesto que la estaremos difundiendo e invitamos pues a nuestros seguidores y al pueblo colombiano a defender con lucha el salario mínimo vital. Entonces yo creo que ahora sí podemos arrancar, Ricardo, si quieres, con nuestro tema central del día de hoy. Bueno, perfecto. Adela, muchas gracias y saludamos aquí en el chat a los que nos envían su mensaje. Adbau, por aquí también está Densa87, Jaime Cristancho, Acero desde Pereira que nos dice viva la guerra popular en la India, y Anyansi. Bueno, sobre este tema de la India, tenemos que plantear el asunto por dos razones, creo yo, muy importantes. La primera, porque en el mundo hemos hablado y todos sabemos que el mundo está convulsionado por ese fenómeno de las guerras. Y cuando hablamos de guerras, entonces pensamos que todas las guerras como que son de la misma característica, como que tuviéramos que estar en contra de todas las guerras. Todos queremos la paz, pero no todas las guerras son iguales. Y si hay una que se caracteriza por ser distinta a esa inmensa mayoría de guerras en el mundo, es precisamente lo que está pasando en la India. La India es uno de los países, creo incluso en este momento, que es el país más poblado de la Tierra. Creo que incluso está superando a China. Se habla de que allí son 1.500 millones de habitantes y
allí en ese país se está desarrollando desde hace varias décadas una guerra, pero con las características de ser una guerra popular. Y podemos decir, afirmándolo con toda certeza, de que es una auténtica guerra popular. ¿Por qué es una guerra popular? Porque es una guerra que está caracterizada porque allí las masas, el pueblo, son protagonistas directos. Ellos están desarrollando la guerra bajo la dirección de un auténtico partido comunista, el conocido Partido Comunista de la India maoísta, y a través de estos años, a través de estas décadas de intensa lucha, la población ha avanzado en esa construcción de un nuevo poder que se basa en el armamento general del pueblo y efectivamente en la construcción de un verdadero poder para los trabajadores. Es decir, allí ellos no son instrumentos pasivos de la guerra, sino que son instrumentos activos. Es una guerra popular y eso es muy importante. Esa característica ha hecho que las clases dominantes, no solamente de la India, sino del imperialismo, sobre todo de la Unión Europea y de los Estados Unidos, tengan que ponerlos en la mira. Es una condición que ha hecho que esa guerra, a medida que haya creciendo, la hayan constituido y la hayan caracterizado como el enemigo número uno en la India. Y por eso el actual primer ministro Narendra Modi lanzó desde hace más de 7 años una campaña que la podemos llamar como una campaña de cerco y aniquilamiento con el propósito de acabar con la guerra popular. Han hecho varios intentos, realmente han fracasado en ellos, pero esta campaña brutal que han desencadenado ha dejado en su camino miles de torturados, muchos de ellos incluso asesinados, una cantidad de tierras destruidas y miles de desplazados también, con la característica de que el gobierno lo que dice es que todos esos muertos, primero son muertos en combate y además de eso son acusados de ser miembros o simpatizantes y colaboradores del Partido Comunista o del Ejército Popular que allí lucha. Esa magnitud de la campaña asesina ha sido tan grande que ha despertado un movimiento de solidaridad internacional, que es lo que nos ocupa en estos momentos, ese aspecto de esa solidaridad internacional para denunciar las atrocidades del régimen orquestado por los imperialistas. En ese gran movimiento ha jugado un papel muy importante el Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India. Para estos meses, para los meses de enero y marzo, el Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India está impulsando una campaña internacional de emergencia contra esa operación militar y en defensa de la revolución en la India y de los pueblos indígenas que son los que sobre los que más se ha ensañado pues toda esa campaña militar asesina. De estas jornadas, de este movimiento de solidaridad, hay dos grandes movilizaciones. La primera, unos plantones que se desarrollaron en el día de ayer, 26 y hoy 27 de enero, frente al Parlamento Europeo y frente a las embajadas de la India, sobre todo en Bélgica, donde se reunió o está reunida la Subcomisión de Derechos Humanos de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo. La otra movilización que se tiene programada es una movilización internacional que se realizará los días 21 y 28 de marzo. ¿Por qué esa fecha? Porque para ese mes es que el criminal gobierno de Modi ha declarado y se comprometió desde hace tiempo a que para esa fecha iba a acabar con la guerra popular en la India. Por eso es muy importante pues ese gran movimiento en el cual pues ha cobijado a mucha gente pues a nivel internacional y de eso vamos a hablar. Ese es el programa que vamos a desarrollar hoy. ¿Por qué es importante? Porque aun cuando la India está muy lejos, el pueblo de la India son nuestros hermanos. Con ellos, así estén muy lejos, así hablen otro idioma, así tengan otra nacionalidad, tenemos unos mismos enemigos, tenemos unos mismos intereses y el triunfo de ellos es nuestro triunfo. La derrota es también nuestra derrota y a quienes están asesinando es a nuestros hermanos. Ahí está la médula de lo que nosotros hemos llamado el verdadero internacionalismo y la solidaridad. De eso vamos a tratar aquí este tema con nuestros compañeros de mesa. Entonces tiene la palabra compañera Adela. Gracias, Ricardo.
Bueno, yo quiero que empecemos por recordar un poco qué es esto de la Operación Cajar. Nosotros hemos hablado, pues digamos que en diversas ocasiones acerca de esta operación, pero yo creo que sí vale la pena recordar, em, digamos que rápidamente, de qué se trata. Es una ofensiva que fue lanzada a gran escala, además lanzada por el gobierno central de la India. Específicamente fue lanzada por el Ministerio del Interior y pues el objetivo de esta es erradicar la insurgencia naxalita maoísta y dicen ellos desmantelar toda la ideología maoísta en el país. Y está descrita de hecho como la mayor ofensiva de la India contra el exterminio de izquierda. De lo que se sabe es que esta operación se concentra en la región de Chhattisgarh, particularmente en áreas como Bastar, pero también hay otras que son Telangana, Odisha, Andhra Pradesh y Jharkhand, que es lo que se llama el cinturón tribal donde viven las poblaciones adivasi, que son pues quienes están sufriendo, digamos, más de cerca toda esta campaña de cerco y aniquilamiento. Y su táctica, pues, es el despliegue masivo de las fuerzas de seguridad, tanto estatales como paraestatales, es decir, tienen ejércitos también paramilitares desde 2024. Narendra Modi, pues, y su ministro de Interior lanzaron esta campaña desde esa fecha, con el despliegue de más de 60.000 fuerzas paramilitares con fuerzas aéreas, con drones, con vehículos blindados que se movilizan oficialmente, pues básicamente contra el Partido Comunista de la India, con el objetivo, como les digo, de eliminarlo prácticamente. Como sabemos, han también eh, eh, dado de baja, por decirlo así, a importantes cuadros del partido, incluyendo a Basavarahu, que era el secretario general del Comité Central. Em, de todos modos, esta es una operación que ha sido criticada no solo por activistas de derechos tribales, por organizaciones de derechos humanos, sino que también pues, ha sido denunciada por el proletariado revolucionario mundial, ¿sí? Desde aquí también se ha hecho, el Comité de Apoyo a la Guerra Popular en la India a nivel internacional también lo ha hecho, el Comité Internacional como tal, porque de todos modos esta es una operación que no surge de la nada, sino que es la continuación de otras operaciones previas contra las comunidades indígenas y también pues contra el proceso de guerra popular en la India. De esas operaciones que se desatan allá en la India está la operación Stipliches, que fue desarrollada en 1971, una operación militar conjunta masiva que involucró al ejército indio y a la policía de varios estados, y el objetivo también pues era aplastar físicamente a la insurgencia. Está la operación Campaña de Purificación, que se llama Salva Yudum, se desarrolló entre 2005 y 2011, también allá en el distrito de Chhattisgarh, y fue una de las estrategias más infames. El Estado armó y apoyó a una milicia civil, es decir, armó grupos paramilitares, ejércitos paramilitares, para que lucharan contra los maoístas. Y está la operación Cacería Verde, que así, pues, se dice que no fue llamada así oficialmente por el gobierno, pero que fue básicamente el nombre que se usó, pues, que usaron los medios de comunicación oficiales, Operación Green Hood, que fue una ofensiva también coordinada a gran escala de fuerzas paramilitares en los bastiones maoístas. Y además de eso, pues han utilizado en medio de esta nueva operación de cerco y aniquilamiento, que es la Operación Cajar, estrategias muy rastreras para asesinar a la población civil, a los miembros de tribus, combatientes también, pues diciendo, por ejemplo, que cayeron en combate, y también están cometiendo crímenes de guerra para desplazar a estas comunidades y no permitir la entrada, y permitir, perdón, la entrada de corporaciones mineras en sus territorios. Entonces, detrás de esto hay también un interés económico que está causando desplazamiento y muerte. Y como parte de esta operación, el gobierno indio, pues bajo el mando del primer ministro Narendra Modi y el ministro del Interior Amit Shah, establecieron como fecha límite, como explicaba ahorita Ricardo, el 31 de marzo de este año para acabar con la insurgencia naxalita. Eh,
Ese es el objetivo declarado que dicen estos asesinos de la India, para que este país esté libre de naxalismo, dicen ellos. Entonces es bastante peligroso este asunto porque su estrategia ha sido una ofensiva militar intensificada para neutralizar a los cuadros armados, pero también han combinado eso con incentivos para la rendición. Y de hecho ellos informan que las rendiciones maoístas aumentaron y que están apoyadas también por paquetes de rehabilitación estatales, de rehabilitación, dicen ellos, ¿no? Em, de esta campaña, pues el mismo gobierno reporta que ha sido un éxito, y afirman que los incidentes de violencia han disminuido drásticamente y que el número de distritos afectados también se ha reducido a apenas un puñado. Pero sin embargo, pues esta arremetida y este enfoque militarista que incluso está impulsado por una fecha límite, realmente pues lo que ha incentivado es la violencia y eso se refleja en lo que venimos hablando de ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo. Y entonces esta operación Kajar es la punta de lanza militar de una estrategia muy amplia del gobierno Modi para erradicar la insurgencia, para acabar con el proceso de guerra popular que se está desarrollando en la India antes de que termine marzo prácticamente. Y si bien pues presentan esto como un éxito, se está cometiendo una masacre que no se puede ocultar y que nosotros también debemos denunciar. Se están causando desplazamientos, se están cometiendo graves violaciones de los derechos humanos, con abusos por parte de las fuerzas de seguridad y del Estado, con ejecuciones extrajudiciales, con casos numerosos de falsos enfrentamientos donde civiles y también activistas y presuntos simpatizantes naxalitas son asesinados por las fuerzas de seguridad y los hacen caer, los hacen pasar como caídos en combate. Nosotros sabemos pues lo que significa incluso eso. Hay abuso de fuerza ilícita también. La policía ha sido acusada de usar la fuerza excesiva e ilegal, pues también con apoyo paramilitar entre manifestantes pacíficos. Hay milicias respaldadas por el Estado, es decir, fuerzas paraestatales, como esa de Salva Yudum, que pues aunque está disuelta, de todos modos también existen resquicios para combatir a los naxalitas. Eh, y bueno, además de los desplazamientos, se denuncia quema de aldeas, asesinatos de civiles, una represión también a la disidencia utilizando la legislación antiterrorista para atacar activistas de derechos humanos, para atacar periodistas, para atacar académicos que critican estas acciones terroristas, de terrorismo de Estado del gobierno como tal en estas zonas. Entonces, pues básicamente a todo el que se oponga a esta operación. Eso es, digamos que a grandes rasgos lo que ha sucedido, y por eso se ha llamado a esta acción internacional de apoyo a la guerra popular en la India y de denuncia contra la operación Kajar. Bueno, decía mi compañero Ricardo que hay algo especial pues en esto que se está presentando en la India y que es una guerra popular. Eh, y la compa Adela nos hablaba de naxalitas. Bueno, y todo esto, ¿por qué naxalitas? Porque les dicen naxalitas de civil o, en fin, naxalitas viene de o se remonta cuando precisamente se presentó un gran levantamiento en la India que se llamó y que se presentó en la región de Naxalbari y se le conoce como el trueno de Naxalbari, que sacudió la sociedad india en 1967 bajo la orientación de Charu Mazumdar, uno de los grandes dirigentes y fundadores del partido de los trabajadores del Partido Comunista en la India. Entonces, el trueno de primavera en Naxalbari dejó marcada la historia pues en la India y por eso se le llama naxalitas o naxales, en fin, a los que se identifican con ese gran y poderoso levantamiento que sacudió la India en el 67.
Y ha sido muy especial pues desde esa época, a pesar de que el levantamiento en Naxalbari fue aplastado, el partido disuelto, dividido y pasó por una gran crisis, una gran división, logró reconstituirse. eh, Sin embargo, no ha cesado pues la lucha armada de los campesinos y de los pueblos indígenas. Y tiene de especial eh, este asunto que decía Ricardo, que es algo protagonizado por las masas. Y es muy importante eso, porque por eso justamente se ha convertido no solamente en la principal peligro para la estabilidad de los imperialistas y las clases dominantes indias, sino el principal peligro que existe ahorita por el ejemplo que está dando a los pueblos del mundo. Y es así porque, a diferencia de lo que pasa con la guerra que vivimos en Colombia desde hace mucho tiempo, que algunos despistados todavía llaman disque resistencia campesina, esa guerra aquí, que solo ha generado masacres, desplazamientos forzados, asesinato de dirigentes sociales y otras desgracias para los campesinos. Y digo, pues me refiero no solamente a las masacres y a lo que ha hecho el ejército y las fuerzas paramilitares al servicio de las mafias y de los grandes capitalistas y terratenientes y de los propios imperialistas, sino a la cual han contribuido los grupos guerrilleros, ¿sí? Y que han sometido pues a los campesinos, a los pueblos indígenas y comunidades negras, mm, eh, a otras incluso desgracias sociales, como por ejemplo meterlos, porque estos grupos se han metido con el negocio de la coca, se han asociado incluso con los carteles mexicanos del narcotráfico, y eso es lo que ahorita podemos decir expresa y con certeza que se han convertido las disidencias, lo que quedó pues de las FARC, que firmaron sus tales acuerdos mentirosos de paz. Bueno, a diferencia de todo esto, en la India son los obreros y los campesinos dirigidos por un partido proletario revolucionario quienes están construyendo desde ya una nueva sociedad, un nuevo poder, un nuevo Estado. La India pues es un país sometido por los imperialistas, y allí son evidentes pues las relaciones semifeudales en el campo, donde aún vive la mayoría de la población. Y esto le planteó desde el principio a los comunistas trazar una estrategia de guerra popular prolongada. Mm, El país, pues, desde los 60, pues, desde esa época, está basado en la agricultura, aunque eso ha cambiado en gran medida en los últimos, sobre todo en la última década. Eh, pero sin embargo, los campesinos siguen constituyendo la mayoría de la población. La mayoría de la población en la India todavía vive en el campo. La estrategia de la guerra popular prolongada parte pues del trabajo en las zonas campesinas y en los pueblos indígenas del interior para extenderse a las zonas llanas, pero en el transcurso pues del desarrollo de la guerra popular van formando los órganos de poder estatal popular, y se propone finalmente conquistar el poder en las ciudades, es decir, va del campo a la ciudad. Por consiguiente, la base más firme del partido se encuentra en el campo, y por tanto, los campesinos y los pueblos indígenas también constituyen la mayoría de las filas del partido, del ejército guerrillero popular, que es lo que existe ahorita, es decir, un destacamento bien organizado con diferentes niveles pues, de fuerzas militares populares. Pero además de eso están las organizaciones revolucionarias de las masas, es decir, la organización de las mujeres, de, de la juventud, incluso de los niños, las asociaciones culturales, en fin. Y además de eso, los comités populares revolucionarios, que son el nuevo poder que han ido construyendo en el transcurso de estas décadas. Mm, Y entonces puede decir que las masas campesinas y de los pueblos indígenas son parte fundamental en todos los aspectos sociales, políticos, militares, económicos
que tienen que ver con esta guerra popular, donde todos los jefes de los comités del partido, de las milicias y de los órganos del poder popular estatal eh, son campesinos, básicamente, y compuesto además por compañeros que se han vinculado al movimiento revolucionario, que vienen de las ciudades y que también son parte integrante, pues, de toda esta vida social y nueva. La mayoría de los combatientes del ejército guerrillero popular también son campesinos e indígenas, e incluso son dirigentes de pelotones, de compañías y de batallones, por no hablar de las milicias, que son la base, pues, de todo el ejército guerrillero popular, que son la base y que defienden no solamente, que combaten contra las fuerzas reaccionarias, sino que defienden a las comunidades y son organizaciones de masas también. A diferencia entonces de lo que pasa con los grupos guerrilleros en Colombia, que aquí se comportan como ejércitos de ocupación y no tienen en cuenta las comunidades de los territorios, en la India los compañeros campesinos e indígenas participan mm, completa y plenamente en la implementación de todas las actividades del programa revolucionario. Es decir, en la distribución de las tierras. Han expropiado a los terratenientes e incluso han sacado a grandes capitalistas y eso, han distribuido a la tierra. A su vez, bajo la dirección del partido, los comités populares revolucionarios trabajan por el bienestar general de la comunidad y emprenden programas como la nivelación de tierras, la construcción de terraplenes, la colocación de estanques y puentes, el desarrollo de la conectividad entre las distintas aldeas para mejorar la productividad, para organizar el comercio, y no se quedan allí únicamente. Con la orientación del partido, le están dando una importancia especial a la práctica de métodos colectivos de trabajo cooperativo e incluso en la investigación científica para implementar y rescatar las semillas que han querido destruir las compañías imperialistas, es decir, de rescatar toda la sabiduría popular para ponerla al servicio de la comunidad, algo que aquí ni se ve. Otro asunto que es muy importante es que los combatientes del ejército guerrillero popular, así como los militantes y los cuadros del partido, participan junto con las masas en todas las actividades productivas. Es decir, no es un ejército de zánganos y parásitos que extorsionan a la comunidad, sino que trabajan con la comunidad. Es decir, se ganan la comida trabajando con las masas. Ya no cobran extorsión a las comunidades, no le imponen medidas absurdas, no impiden la movilidad, no confinan a la gente, no amenazan a los que se oponen, pues, a todas esas medidas, pues, reaccionarias que han impuesto aquí, que llegan incluso hasta el reclutamiento forzado de los jóvenes. Es una cosa completamente distinta. De la misma manera, y como sucede en todos los países, en la India el gobierno de los parásitos explotadores y los imperialistas hablan mucho del bienestar de la población, se ufanan de su democracia, pero realmente tales cosas no existen. Los campesinos en la India carecen, pues, de los requisitos mínimos para la agricultura, el riego, las semillas, los equipos agrícolas. Y en respuesta a eso, los comités populares revolucionarios se ocupan de esas necesidades y se centran en aumentar la productividad, la producción, en mejorar cada vez más. Igualmente, en otros terrenos, el gobierno no se ocupa, lo mismo que sucede en todas partes, de gestionar escuelas y hospitales para la población campesina y los pueblos indígenas. Los comités populares han emprendido esta tarea y dirigen todas las escuelas locales, y cada gobierno local tiene un departamento médico y un médico. Los médicos incluso son capacitados por los médicos que están en el ejército guerrillero popular. Entonces, es una cosa completamente distinta. A su vez, los comités populares revolucionarios cuentan con un presupuesto que todo el mundo conoce, que la gente juzga
incluso para la ejecución de las escuelas que son gestionadas, para los médicos, en fin. Por no hablar pues de otras cosas que son innovaciones también, como el departamento industrial artesanal, que tienen un papel además de ayudar a las comunidades a vender los productos y a comprar lo que no produce la comunidad para satisfacer pues las necesidades diarias. Es decir, es una cosa completamente distinta y en efecto es un poder paralelo y distinto al poder de las clases dominantes indias. Y eso es lo que les preocupa. Por eso se han convertido pues en el enemigo principal. Y otro asunto que es muy importante, que me parece a mí, es el problema de la opresión de la mujer y el movimiento revolucionario en general y el movimiento revolucionario de las mujeres en particular han jugado un papel importantísimo y han ocasionado cambios considerables en la situación de las mujeres, sobre todo donde existe pues el poder popular y en las bases guerrilleras. Según los camaradas del partido, el patriarcado en la sociedad tribal, pues en las comunidades se manifiesta de diversas formas, como el matrimonio forzado, la bigamia, la poligamia y el maltrato, pues, de las compañeras. Y el partido y las organizaciones de las mujeres han educado a la sociedad, es decir, en esos poderes populares, en que todas esas actitudes son negativas, no solo para las mujeres, sino que también obstaculizan el desarrollo social en su conjunto. ¿Y qué tan considerables son esos cambios que las mujeres condenadas por siglos a ser sirvientas de los hombres forman parte de los comités del partido, de las fuerzas del ejército guerrillero popular, es decir, de los destacamentos, de los batallones, de las fuerzas secundarias y de la milicia? Igualmente participan en pie de igualdad en los comités populares revolucionarios y en las organizaciones de masas, ¿sí? Pues las mujeres trabajan en todas las esferas de la actividad del movimiento: la construcción del partido, las ofensivas militares, el bienestar del pueblo, las comunicaciones e incluso en la fabricación de las armas. En eso consiste, compañeros, la fortaleza de una guerra popular, porque está ligada a las soluciones, a resolver las aspiraciones y a resolver los grandes problemas que enfrentan las comunidades en todos los ámbitos. Por eso, confiando en su fuerza organizada, no solamente están derrocando el poder de las clases explotadoras y de los imperialistas, sino instaurando su propio poder. Y eso es lo que ha convertido al Partido Comunista de la India y a la guerra popular que él dirige en la amenaza principal de la estabilidad de la India. Y por eso se han unido los imperialistas y los grandes explotadores en la India para acabar con nuestros camaradas allí. Por eso también, a pesar de la cantidad de operaciones, las que mencionó pues mi compañera Adela, se ha mantenido las organizaciones de masas, a pesar de los asesinatos, a pesar de toda la crueldad y del genocidio que están cometiendo. La guerra popular se mantiene, ha perdurado y se mantiene. Y en ese sentido, de lo que representa esto para el proletariado y los pueblos del mundo, de lo nuevo que está surgiendo allí, de la pretensión de los imperialistas de acabar con esto, del respaldo que ha conquistado esta gesta por parte de mucha gente, no solamente pues en el campo, en la India, también en las ciudades donde el partido también tiene trabajo entre los obreros, entre los estudiantes, entre las mujeres, entre las organizaciones juveniles, en fin, que ha conquistado el apoyo de mucha gente, destacados poetas, literatos, periodistas, investigadores, en fin, que condenan el régimen reaccionario y el genocidio que están llevando a cabo pues el régimen de Narendra Modi. Por eso, justamente se necesita hoy que los trabajadores en Colombia nos manifestemos, nos vinculemos a esta campaña internacional de emergencia que ha organizado el Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India,
para parar la operación Qajar, para acabar con el genocidio de nuestros hermanos allí. Y algunos dirán, no es mucho lo que podemos hacer desde aquí, pero lo poquito que podamos hacer, como manifestarnos, ayuda a aislar a ese régimen reaccionario y ayuda a aislar a los imperialistas principalmente los yanquis que tienen las manos metidas allí, así como a los sionistas que están masacrando y que están masacrando a los palestinos, tienen las manos también metidas allí. Y hacer fracasar sus planes es un propósito de todos los proletarios y de todos los pueblos del mundo. Y lo que podamos hacer aquí contribuirá, así sea muy poquito, contribuye a ese propósito internacional del proletariado y los pueblos del mundo. Sus mensajes, comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes para el desarrollo de este podcast, así como sus aportes materiales para sostenerlo. En la descripción del programa encontrarán distintas opciones para ponernos en contacto de forma sencilla. Los leemos y los escuchamos. En efecto, lo que hemos podido ver es el tema de la guerra popular en la India tiene una importancia capital enorme en esta situación. No es un problema particular de la India. Lo que se está gestando, lo que se está llevando a cabo en la India representa el futuro de la humanidad. Es la concreción, la materialización de que sí es posible luchar por una transformación radical de la sociedad. Con el análisis particular que hacen los compañeros allá y la estrategia y la táctica que ellos han hecho, que es lo que se debe hacer en cada país, pero hace parte de todo eso que hemos llamado la lucha por la transformación radical, la corriente de la revolución proletaria mundial, y ahí se está reafirmando eso en la India y precisamente uno de los países más poblados de la Tierra. Entonces no es cualquier asunto, no es un problema solamente nacional, no es un enemigo únicamente nacional. Estratégicamente es el enemigo número uno del imperialismo en estos momentos, es decir, está a la vanguardia, a la cabeza, y eso tiene una importancia enorme. Pero además de eso, porque por ser esa característica, por tener esa característica de una guerra, de una revolución donde las masas son protagonistas, donde no es un problema solamente de enfrentamiento de ejércitos, ¿sí? Sino que es un problema de la lucha del pueblo, es que puede generar y puede llevar a una movilización y a un movimiento de solidaridad internacional, ¿sí? Y eso es lo que se está impulsando y ha tenido efectos y de eso tenemos que hacernos eco. Particularmente el programa de hoy lo hemos centrado sobre todo en lo que se está haciendo en estos días y a la espera de ese gran llamado para las actividades del 26 y 27 de enero. Desafortunadamente, pues no hemos podido tener una información muy particular y muy exacta de lo que se ha hecho en estos 2 días, pero sí podemos decir que previo a estas jornadas ha habido actividades en varios países, es decir, en distintas partes del mundo se han generado jornadas. Por ejemplo, se realizaron acciones de protesta en Palermo, en la ciudad de Palermo, en Italia. Se llevó a cabo un encuentro proletario el 22 de enero con la forma de una conferencia de prensa. Allí los compañeros del Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular celebraron esa conferencia de prensa y presentaron públicamente las actividades para las jornadas del 27 de enero en Bruselas, llamando pues a defender, a denunciar todas las atrocidades que se están cometiendo, sobre todo contra las poblaciones adivasis, las poblaciones tribales en la India, pero obviamente no solamente contra ellos, ¿no? De la misma manera, me pareció importante también recordar que en una reunión en Brasil del 26 de diciembre, donde se estaba conmemorando el 132 aniversario del nacimiento de Mao Zedong, allí
los compañeros que estaban desarrollando esa actividad, grupos donde estaban reunidos el movimiento estudiantil popular revolucionario, el movimiento de mujeres revolucionarias y el colectivo escolar popular de Brasil, dedicaron una importante parte de esa jornada a la guerra popular en la India. Presentaron un breve documento sobre la revolución en la India, que abarcó, según informes, desde el histórico levantamiento en Naxalbari que mencionaban ahora, hasta el reciente martirio de uno de los principales dirigentes del Partido Comunista, el secretario general del partido. Y además de eso, destacaron la importancia de continuar con el desarrollo de ese Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular. También conocimos informaciones de actividades en Irlanda, a propósito del 21 aniversario del Partido Comunista de la India. En Estambul, los compañeros del Partido Comunista, del TKPML, desplegaron pancartas y lemas en honor a varios mártires de la Guerra Popular en la India. En Estados Unidos también se conoció que exhibieron en los días previos carteles contra la Operación Cahar y en memoria de ese secretario político del partido. En Brasil, otra de las noticias que tuvimos fue que se publicó recientemente la revista del Partido Comunista de la India, Maoísta. En Portugal colocaron varios carteles en distintas partes. En Alemania se llevó a cabo propaganda en los barrios, en uno de los principales barrios obreros de la capital. En Finlandia también exhibieron carteles y publicaron consignas. En Austria, unos compañeros de un colectivo rojo participaron en la manifestación del 25 de noviembre. En Francia también se conoció que desplegaron pancartas, se distribuyeron declaraciones en países como Bangladesh, en Nepal, Cachemira, Italia, Australia, Túnez y en algunos países también de Centro y Suramérica. Y en Colombia también hemos conocido que se han enarbolado pancartas en alusión al apoyo a la guerra popular en la India y denuncias a la Operación Cahar. Se han distribuido también algunos comunicados y concretamente se tiene programado para el próximo 30 de enero una actividad de agitación y propaganda en el centro de la ciudad. Como vemos, eso solamente es una parte de actividades que hemos conocido que se han desarrollado, y seguramente lo que fue el día 26 y el día de hoy 27 debió haber habido muchas actividades que esperamos pues estar reportando más adelante. Pero finalmente sobre esas actividades quiero destacar una declaración pública que salió el 22 de enero. Se publicó el 22 de enero, titulada Hacia Bruselas, 27 de enero, las libertades de los pueblos indígenas y nuestra libertad académica. Es un llamado a la solidaridad con los pueblos indígenas, con los dirigentes, con los intelectuales, con los revolucionarios de la India, y está firmado por 141 intelectuales de varios países. Rápidamente los menciono para que nos demos cuenta pues de la dimensión de un comunicado de esos. Hay intelectuales de la India, Estados Unidos, Austria, Dinamarca, Nueva Zelanda, Perú, Australia, Canadá, Malasia, Hong Kong, Vietnam, Filipinas, Países Bajos, Irlanda, Suecia, Escocia y Alemania. Y hoy 27 de enero se publicó en la página de Mao y Road el memorándum del 27 de enero llamado Memorándum de hoy en Bruselas de los camaradas indios. Este es un memorándum que se presentó pues a esa subcomisión de derechos humanos que se reunía entre ayer y hoy allá en Bélgica, en el Parlamento Europeo, y haciendo toda una denuncia de la violación de los que ellos llaman derechos humanos y la violencia estatal contra los pueblos indígenas en la India. Llaman básicamente, es un documento muy importante que vale la pena conocerlo. Está les repito, está en la página de Mao y Road, y al final llaman a exigir poner fin a todas las formas de violencia en la India, a iniciar investigaciones sumarias judiciales contra todos los responsables de los asesinatos y de las masacres que se están perpetrando allí, y a exigir un diálogo y un compromiso político con todas las comunidades adivasis, que son donde se ha ensañado sobre todo esos más de 60,000 efectivos paramilitares que se han enviado para esa campaña de aniquilamiento llamada la Operación Cahar.
Sí, Ricardo, y bueno, además también desde las redes de Revolución Obrera se ha hecho eco o se hizo eco pues de la actividad que se realizaba hoy en el Parlamento Europeo. Hay reporte también, pues, una fotico allí de la manifestación contra la Operación Cajar frente al Parlamento Europeo en Bruselas. Estamos esperando pues también un reporte más completo de ello. Y también llegó a las redes de Revolución Obrera unas pintas que realizaron en la Universidad Industrial de Santander en solidaridad pues con la guerra popular en la India y denunciando la Operación Cajar. Ustedes pueden ya mirarlas en las redes de Revolución Obrera. Em, Otro asunto y como parte de las actividades de esta semana pues de denuncia a la Operación Cajar, pues está también la actividad o las actividades que han realizado durante estos años con la guerra popular en la India y que ha promovido el Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India, que pues también fue creado con unos objetivos específicos y tenemos un audio del compañero León que básicamente nos explica cuáles son los objetivos de este comité. Pero antes, pues aquí hay algunos comentarios en el chat. Bueno, algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué peso tiene la India en la economía y el imperialismo como parte de la cadena productiva? Bueno, la India tiene el contrato más grande en Elbit Systems, una empresa israelí que hace drones, etcétera, etcétera. Y a propósito, estábamos, digamos que mirando también como parte de la preparación del programa, que precisamente India y la Unión Europea, pues con la presidenta de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, cierran un acuerdo tras un acuerdo comercial después de 18 años de negociaciones. Lo cerraron precisamente este martes, que está calificado por ambas partes como un acuerdo histórico y abarca aproximadamente una cuarta parte de la economía mundial. Narendra Modi anunció que está firmado este acuerdo entre la India y la Unión Europea y que básicamente es un acuerdo que ofrece muchas oportunidades, dice él, para los 1.400 millones de habitantes en la India y millones de habitantes de países europeos, que es un ejemplo de cooperación entre dos grandes economías que permitirá a la India impulsar sectores como el textil, las gemas, la joyería, artículos de cuero, etcétera, etcétera. Y que el acuerdo representa aproximadamente el 25% de la producción interna bruta mundial y casi un tercio del comercio mundial. Después, obviamente, más razones y de peso para acabar con este proceso como lo han venido haciendo. Bueno, escuchemos entonces, compañeros, el audio del compañero León, pues al respecto de cuáles son las actividades y los objetivos del Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India. El Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India surgió de la necesidad por parte de varias organizaciones comunistas y revolucionarias de darle una concreción organizativa a las diversas actividades de solidaridad internacionalista que se venían realizando en relación a la guerra popular en la India, apoyar este proceso revolucionario que está siendo dirigido por los camaradas del Partido Comunista de la India maoísta. Fue para el 2009 que se empezó a gestar como la idea de poder lograr una unidad, darle concreción organizativa, como ya he mencionado, debido a que las clases dominantes de la India en su momento lanzaron la Operación Cacería Verde, con el objetivo de erradicar y acabar el movimiento revolucionario en la India. Desde ahí, pues varias organizaciones proletarias internacionalistas, de izquierda, democráticas, comunistas, pues decidieron oponerse a esa operación y realizar algunas jornadas conjuntas para rechazar esta operación Cacería Verde.
pero fue como tal para el año 2010, 2011, digamos posterior, durante estos años que se empezó a darle forma a este Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India. El punto de inflexión, digamos, fue en el 2011. Se había presentado una reunión en París de apoyo a la Guerra Popular en la India en un meeting, pero fue en el 2011 que, a raíz del martirio del asesinato del camarada Kisanji, que era miembro del buró político del Partido Comunista de la India Maoísta y que fue asesinado por el régimen de la India, ¿no? Entonces fue en Milán, en Italia, donde pues ya varias organizaciones comunistas y otros partidos de distintos países pues se unieron y conformaron el Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India. Desde entonces este comité ha venido impulsando, desarrollando diversas campañas internacionales de solidaridad con el proceso revolucionario que se está llevando a cabo en la India. Y acá en Colombia, pues desde la Unión Obrera Comunista, Marxista-Leninista Maoísta, se ha venido apoyando desde hace mucho tiempo, manifestando la solidaridad con este proceso revolucionario, manifestando la solidaridad con los camaradas del Partido Comunista de la India Maoísta. Y obviamente la organización ha sido integrante del Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India, ¿sí? Y ha participado en cada una de las campañas internacionales que se han impulsado. La más reciente, que es la que se está impulsando en este momento, es la campaña internacional de emergencia contra la operación Kagar, la operación militar que está siendo impulsada por el gobierno reaccionario de Narendra Modi, y en defensa pues de la revolución en la India y de los pueblos adivasi y de los pueblos tribales en ese país. Ya habrán visto que pues en Revolución Obrera o en nuestro periódico Revolución Obrera, en nuestro portal, se ha difundido los objetivos de esta campaña y las actividades que se estarán realizando. Pero entonces el comité surge en ese sentido para darle un apoyo, para darle una organización y una coordinación internacional a la solidaridad internacionalista y el apoyo que diversas organizaciones comunistas, revolucionarias y demócratas le están prestando a la Guerra Popular en la India y al Partido Comunista de la India Maoísta, que es el que está llevando a cabo o dirigiendo esta revolución en ese país. Y acá en Colombia, pues como decíamos, somos los principales impulsores de este comité. Han habido varios intentos de darle también de crear la sección colombiana del comité, pero aún así hemos continuado realizando las diversas acciones de solidaridad, como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Entonces la invitación a todos es a que participen en esta actividad, en esas actividades que estamos impulsando en relación a esta campaña internacional de emergencia contra la operación Kagar y en defensa de la Guerra Popular en la India y los pueblos adivasi, y a que nos reunamos para conformar, para darle vida realmente a reorganizar la sección colombiana del comité. Y evidentemente pues a que nos sigamos informando de lo que está ocurriendo en la India y no dejemos de denunciar al gobierno reaccionario de la India que pretende acabar con el movimiento revolucionario, y a manifestarnos de manera solidaria e internacionalista en apoyo a esa guerra popular que se está librando en este país. This one is called Naxalites. Brothers and sisters of the soul,
Pues bien, lo que estamos viendo aquí en este momento entonces es que con este apretado resumen que hemos hecho hoy en este podcast sobre lo que está pasando allí en la India y esa campaña por acabar con esa guerra popular y la contracampaña, que es lo que se está dando a nivel internacional por generar un movimiento internacional de apoyo a esa guerra y por denunciar esa masacre y esas atrocidades que se están pasando allí, pues representa todo esto un punto muy importante y muy valioso de esa perspectiva revolucionaria, de esa salida, de esa alternativa a toda esa guerra reaccionaria, a toda esa campaña pues de destrucción y a todo ese negativismo que hay incluso que generan en gran parte de la población sobre que no hay opción posible, que no hay otro camino, que el capitalismo es eterno y que lo único que podemos hacer es contentarnos con ello y tratar de mejorarlo. Pues bien, la guerra popular en la India tiene esa importancia. Es una concreción real, material de ese camino. Casualmente, mirando pues los informes que ha habido sobre las actividades que se están desarrollando, en una conferencia internacional de solidaridad con los presos políticos que se celebró el 20 y 21 de diciembre pasado en París, el Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India, en una de sus partes de un discurso muy valioso, dijo lo siguiente: hoy en día la India es el país más poblado del mundo. El Estado indio es un bastión del imperialismo yanqui en el sur de Asia y un aliado cercano del sionismo y de la entidad nazisionista de Israel. Hoy la revolución liderada por el Partido Comunista de la India maoísta y sus resultados revisten una importancia estratégica para el equilibrio de poder entre el imperialismo y la revolución proletaria mundial. Por lo tanto, apoyar la guerra popular en la India significa apoyar los derechos democráticos en ese país, la causa palestina, la causa kurda y la revolución en Turquía y la guerra popular en Filipinas. Significa lograr el objetivo de transformar la mayor prisión del mundo en una base roja para la revolución proletaria mundial. Debemos entonces, en consecuencia con ello, ser parte consciente de esa lucha. El llamado que nosotros queremos hacer aquí a todos los que nos acompañan y a todos los que a través de ustedes podamos llegar también, es que debemos actuar como obreros conscientes y sobre todo consecuentes con nuestros intereses. Y hacerlo es saber que nosotros tenemos que ser actores activos, no pasivos en esta lucha. Tenemos que ser activos. Si nosotros no luchamos contra el imperialismo, desafortunadamente, así no nos guste, terminamos contribuyendo a esas atrocidades. Es decir, la única forma de ponerle freno a eso es actuando activamente y en lo concreto denunciando por todos los medios posibles esa pretensión de Modi de exterminar al partido y al Ejército Guerrillero Popular de Liberación, que por cierto, recordemos que el pasado 2 de diciembre ese Ejército Guerrillero Popular cumplió 25 años de su fundación. Hoy Modi y sus asesinos en esa carrera desenfrenada se están llevando por delante a miles de hijos del pueblo en la India y debemos solidarizarnos con nuestros hermanos en la India, cerrar fila en defensa de esa guerra popular y condenar al régimen de Narendra Modi y su operación de cerco y aniquilamiento. Hay que parar esa guerra y se está desencadenando un movimiento muy importante a nivel internacional. Así que hay que continuar con estas actividades, hay que exigir además de eso la destitución y enjuiciamiento por criminal a Modi y a todo su gabinete y a toda esa cúpula militar y paramilitar que encabeza esa campaña de muerte contra los pueblos indígenas y contra esa gran cantidad de dirigentes que tiene encarcelados y que ha venido también asesinando. Esa es la gran tarea que tenemos y esa es la inquietud que les dejamos en estos momentos, compañeros. Esperamos que con esto hayamos contribuido a mostrar un panorama pues más amplio de esta gran campaña que se está desarrollando y obviamente que ustedes llamarlos en las distintas ciudades del país a sumarse a las actividades que se estén convocando. Particularmente tenemos conocimiento de la que se está citando para el día 30. La hora la tenemos. Sí, a las 4 de la tarde en la avenida Jiménez con séptima. 4 de la tarde Jiménez con séptima.
esperar la participación allí y que nos estén informando de otras actividades que se están desarrollando. Bueno, compañeros de mesa, muchas gracias por compartir conmigo este nuevo episodio de Vanguardia Obrera. A nuestros compañeros seguidores y compañeras, esperamos que este podcast y este episodio en particular los acompañe, que inspire la solidaridad con nuestros hermanos en la India, que haya aportado también a conocer un poco más el proceso de la guerra popular en la India. Y si así es, compañeros, háganlo llegar a sus contactos, a sus compañeros de trabajo, difúndanlo por todos lados porque eso nos ayuda también bastante en estas actividades de solidaridad. Y también, si está dentro de sus posibilidades, a nuestros seguidores, y si lo consideran, los invitamos a apoyarnos económicamente. Este proyecto se sostiene con gente de carne y hueso que trabaja día a día, minuto a minuto, por pues preparar este contenido para ustedes. Y ustedes que creen en lo que hacemos, compañeros, pues esperamos contar con todo su apoyo. En este episodio en particular pueden encontrar los enlaces en donde pueden hacernos llegar sus aportes. Muchas gracias y nos conversamos el próximo martes. Bueno, Adela, no quisiera pues de que nos despidiéramos sin hacer un recorderis, ya para cerrar, de que hoy se cumplen 81 años en que el Ejército Rojo, el ejército de los obreros y campesinos de la Rusia soviética, liberó el campo de exterminio de los nazifascistas de Auschwitz. Curiosamente era lo que hoy estaban haciendo en el Parlamento Europeo también, con respecto pues hablando pues de los derechos humanos, y coincidió la jornada hoy en Bruselas justamente con este aniversario, y para recordar que el proletariado siempre y cuenta y ha podido, incluso en los momentos más oscuros de la humanidad, ser la luz y ser la salida para los peores genocidas y para los peores fascistas y las peores atrocidades a que la reacción ha sometido a los pueblos. Y este momento es muy especial, donde el proletariado debe tomar la iniciativa para enterrar este maldito sistema. Gracias, José. Sí, en las redes de Revolución Obrera encuentran una imagen muy bonita que se subió respecto a este hecho, a esta efeméride. Denle amor y nos vemos el próximo martes. This one is called Naxalites. Brothers and sisters of the soul, unite, we are one, indivisible and strong. They may try to break us, but they do not underestimate us. They know our memories are long. Said that must have sleep in villages. That's how they're picturing it, at least that's what they try to pretend. But check out our history so rich and revolutionary, a prophecy that we will rise again.